FTP son las siglas del File Transfer Protocol y es del servicio en el que se basa esta práctica. Vamos a consultar el índice de la práctica 2. Primero veremos una breve explicación sobre el servicio en red que vamos a trabajar, para entender un poco cómo funciona y qué vamos a ver. En el punto 1 utilizaremos Windows 11 como servidor y cliente, o sea que todas las configuraciones las haremos en una misma máquina. Veremos desde el punto A hasta el punto H. Durante todos estos puntos iremos haciendo configuraciones que tienen que ver con cosas que vamos a tratar en la explicación, porque al final, en la explicación teórica, no es más que una anticipación de todo lo práctico que vamos a hacer. El segundo punto práctico va a ser la práctica opcional, en la que vamos a hacer otros dos puntos. ¿Para qué utilizamos FTP? Pues utilizamos FTP para transferir ficheros desde hasta un sistema remoto ubicado en una máquina distinta a la nuestra. ¿Esto qué va a hacer? Pues vamos a ver sus objetivos. El primer objetivo es muy parecido a la definición, que va a ser poder intercambiar ficheros entre máquinas remotas. Después vamos a ver que con una buena configuración podemos independizar la necesidad de los usuarios y no estar pendiente de qué usuario necesita qué archivo. Por último, conseguir una transferencia de datos rápida y fiable, ya que con una buena configuración no tendremos que estar pendientes del servidor todo el rato. Las características principales de un servidor FTP son los tipos de conexiones, que tenemos la autorización y autenticación básica de los usuarios locales o virtuales que nosotros creemos, y las conexiones anónimas. Restricciones de usuarios, que solo podrán entrar en su carpeta o en directorios virtuales, con el aislamiento. Y por último, las órdenes. Estas dos son las más básicas: descargar y subir ficheros. Hasta aquí la explicación. Pasemos a la parte práctica. Empezamos la parte práctica. En el apartado A vamos a configurar las cosas básicas para la creación del sitio FTP, como pueden ser la IP, la carpeta raíz del FTP y la creación del sitio FTP. Empezaremos configurando la IP. Esto lo haremos a través del panel de control. En la configuración de redes de internet, centro de redes, esperamos a que cargue y lo haremos con esta tarjeta. Vamos a deshabilitar el protocolo internet versión 6, ya que no lo vamos a utilizar, y nos metemos en V4. La dirección IP será 192.168.120.23. La máscara es su red por defecto de clase C y no tendremos puerta enlace, al igual que tampoco tendremos servidor DNS. Vamos a aceptar, aceptar, y en detalles podemos ver que se nos ha cambiado la IP. Cerramos. Vamos a cambiar también el estado de tarjeta de red y la vamos a poner en NAT. Perdón, la vamos a cambiar de NAT a host only. Ok. Una vez configurado la IP, tenemos que activar las características del IIS, del Internet Information Service. ¿Cómo vamos a hacer? Pues buscamos activar características, nos vamos a Internet Information Service, desplegamos todas las pestañas y vamos a activar en herramientas de administración web la consola y el servidor, y el servicio. Y vamos a activar todo lo del servidor FTP. Entonces, como resumen, Internet Information Service, consola, servicio y lo del FTP. Le damos a aceptar.
Vamos a esperar a que cargue. Una vez se han aplicado los cambios, vamos a cerrar y vamos a crear la carpeta raíz del servidor FTP. Al activar las características en el disco local se nos ha creado esta carpeta, inetpub. Vamos a FTP root y aquí deberíamos crear la carpeta raíz del FTP. Para no tener problemas con los permisos, vamos a ir a seguridad y nos vamos a dar permisos. Hay que tener en cuenta que en el apartado 1, al tener Windows 11 como cliente y servidor, vamos a trabajar con dos tipos de permisos. Los permisos NTFS, que son los del sistema de archivos, para que no nos dé errores y podamos entrar a todas las carpetas. Y por otro lado, los permisos que demos en el FTP. Si tuviésemos un cliente diferente al servidor, los permisos NTFS no serían tan importantes. Al usuario labadmin, que es el usuario administrador local del equipo, pues lo vamos a agregar como control total para que pueda crear las carpetas y la estructura necesaria. Damos control total y aplicamos. Y ahora ya sí podemos crear la estructura de carpetas sin ningún problema. Llamaremos al sitio FTP FTP1. Entramos en la administración de Internet, Information Service, IIS, y vamos a ver nuestros sitios. Tenemos un sitio por defecto creado que vamos a borrar. En sitios, agregar sitio FTP. Pondremos el nombre que hemos puesto antes, aunque da igual, este no tiene que coincidir con la carpeta. Pero en la ruta de acceso física, aquí sí que tenemos que poner la ruta de la carpeta real. En disco local C, inetpub, ftp root, ftp1. Aquí la tenemos. Siguiente, vamos a asignar nuestra IP. El puerto 21 será, vamos a dejar por defecto, y sin SSL. Aquí por ahora vamos a autenticar de forma básica, como hemos explicado antes, para los usuarios locales o virtuales que queremos. Y autorización por ahora ninguna. Finalizamos. Y hemos finalizado el apartado A. En el apartado B vamos a crear dos usuarios para nuestro sitio FTP. Configuraremos su debido aislamiento y su autorización. Los dos tendrán permisos de escritura y lectura. Por último, haremos pruebas entrando como cliente al servidor para comprobar que todas las configuraciones están realizadas correctamente. Para crear los usuarios, vamos a cmd, símbolo sistema, ejecutamos como administrador y vamos a crear los usuarios con el comando netuser, el nombre de usuario, Ana, su contraseña y barra. Crearemos el otro usuario llamado Jaime con la misma contraseña. Ya tenemos los dos usuarios creados correctamente. Vamos a pasar a la creación de estructura de carpetas. Debajo de nuestra carpeta raíz del FTP, para que el aislamiento esté bien hecho, debe haber una carpeta que se llame local user. Debajo de esta estarán los usuarios, Ana y Jaime. Con el aislamiento, lo que Ana va a poder hacer es entrar a su carpeta, pero no va a poder salir y entrar a la de Jaime. Así no tendremos ningún problema con los permisos, ya que podemos dar permisos de escritura y lectura y que solo haga estas modificaciones en su propia carpeta. Por último, para no tener problemas con los permisos internos del sistema, vamos a dar permisos a cada uno solo en su propia carpeta. Seguridad, editamos. En Ana agregamos al usuario Ana, aceptamos, le damos control total y a Jaime en Jaime.
duplicamos y aceptamos. Una vez creada la estructura de carpetas, vamos a ir al sitio FTP. Primeramente, en el aislamiento de usuario, vamos a aislarlos, deshabilitando los directorios virtuales globales, ya que por ahora no tenemos ninguno y no necesitamos habilitarlos. Aplicamos, vamos hacia atrás. La autenticación ya la tenemos activada, ya que estos van a utilizar la autenticación básica, pero nos faltaría agregar la autorización. Así que vamos a agregar a Ana con lectura y escritura, y a Jaime con lectura y escritura. Ya hemos realizado todas las configuraciones necesarias, así que vamos a realizar las pruebas necesarias para comprobar que estas configuraciones están bien realizadas. Para ello vamos a abrir dos sistemas de explorador de archivos. Uno desde el disco local C, FTP root, para poder ver la información que guardamos en el servidor, y otro con las carpetas de los clientes, que en este caso se guardarán en el escritorio. Primero vamos a crear la carpeta 1 para Ana y vamos a crear unos cuantos archivos para que pueda trabajar con ellos. Esta carpeta la cambiamos. Esta va a ser la estructura de Ana como cliente en el escritorio, y desde aquí será la suya en el servidor. Abrimos el símbolo sistema y vamos a entrar al servidor FTP con el comando FTP y la IP. Nos logueamos con las credenciales de Ana y vemos que podemos entrar perfectamente. Si hacemos un cd punto punto, que es para ir para atrás, nos va a decir que el comando está bien hecho, pero vamos a ver que no estamos en esa carpeta. Vamos a crear una carpeta mkdir server, por ejemplo. Hacemos cd punto punto y vamos a hacer un ls. Como vemos, estamos viendo la carpeta server y esa carpeta está en Ana, no hemos podido salir hacia atrás. Otra forma de comprobarlo, cd punto punto barra Jaime, demuestra que no podemos entrar en la carpeta de Jaime. cd es el comando para navegar entre las carpetas del servidor. cd server, entramos en server. Ahora estamos aquí. Con cd punto punto vamos hacia atrás. Como vemos, está server. Para movernos por el cliente será lcd. lcd desktop, lcd 1, y aquí en 1 pues ya veremos que tenemos estos archivos y la carpeta. Pues ya hemos visto los comandos cd y lcd para movernos por el server, cd, y para movernos por el cliente, lcd. Los otros dos comandos esenciales que hemos visto al principio son get y put. Put para subir archivos al servidor y get para cogerlos. Empezamos con put. Como estamos en las rutas que deseamos, estamos en 1 y vamos a comprobar que estamos encima de server, o sea, en la carpeta de Ana. Pues con un put cogemos el archivo 1.txt que está aquí y le cambiamos el nombre a 11.txt. Vemos que se ha copiado el archivo en Ana. Vamos a comprobar que escribiendo, guardamos,
vez de 11 lo llamamos 111, la información de dentro también se copia. No es que solo se cree un nuevo archivo. Ya vemos que con put, si estamos en el origen, que es 1.txt, y en el destino, que es en la carpeta ANA, podemos copiar, o más bien subir un archivo. Pero si tenemos dos en carpeta y queremos poner dos en la carpeta server del servidor, pues también tendremos que poner origen y destino, pero con una ruta relativa. En este caso sería carpeta barra 2.txt a server y lo llamamos 12.txt. Vemos que 2 se ha subido en server y lo hemos llamado 12.txt. Ya hemos visto el comando put con sus dos diferentes variantes, que es cuando estamos en el origen y el destino no hay que poner rutas relativas, y cuando estamos poniendo rutas relativas ya que no estamos ni en el origen ni en el destino. Vamos a utilizar el comando get. Con get pasa lo mismo. Vamos a coger 11.txt y lo vamos a poner en 1, que es donde estamos. Lo vamos a llamar 100.txt. Aquí se nos ha copiado 100. Vale. Estaba revisando porque 11.txt pues no tiene información. Si hiciésemos de 111 a 1100, cerramos aquí, vemos que 1100 sí tiene la información. Y también podemos utilizar rutas relativas. Estamos en ANA, queremos coger de server 12, pues get server barra 12.txt y lo ponemos en carpeta 2000.txt. Pues en carpeta tendremos aquí 2000. Ya hemos visto los comandos put y get alternando las rutas. Por último, vamos a ver los comandos mget y mput. Estos son los mismos que sus comandos padres, pero con múltiples archivos. Con mput y mget podemos poner el origen con ruta relativa. Por ejemplo, en este caso sería carpeta guión y vamos a poner asterisco.txt. Pero en el destino siempre vamos a tener que estar. Entonces, si yo quiero meterlo en server, tendré que moverme a server. Vamos a borrar aquí 12 y nos vamos a mover a server. Ya estamos en server. Vamos a hacer mput en LCD. Vamos a comprobar dónde estamos. LCD desktop barra 1 barra carpeta. Ya vemos que en carpeta tenemos dos archivos. Podemos hacer mput asterisco.txt. Bueno, claro, en LCD queremos estar un atrás. mput carpeta barra asterisco.txt y en server es donde estamos. Aquí nos pregunta si queremos mover los archivos y diremos que sí. Y aquí en server se nos han copiado. Vamos a borrarlos.
Si no queremos poner las rutas relativas, también podemos hacerlo. Nos movemos a server, perdón, a carpeta, y con mget asterisco.txt se movería. Pero antes de esto vamos a desactivar el modo interactivo. Esto lo que hará, al desactivarlo, no nos va a preguntar por nada. Mput asterisco.txt. No nos ha preguntado por los archivos al utilizar el comando prompt. Y en server tenemos los dos archivos. Lo mismo nos va a pasar con get. Vamos a salir hacia atrás. Estamos con 11 y 111. Pues mget asterisco.txt, y como estamos en carpeta, se nos copia. Si queremos mover los de server a carpeta, borramos aquí. Vamos a copiar todos estos. Ahí. Y carpeta borramos. Pues queremos mover todos estos a carpeta. Pues vamos a ver. Estamos queremos moverlos de server y los queremos mover a carpeta. Pues lcd carpeta, debe ser que ya estemos, pero siempre que uno no se acuerda, pues es mejor hacer un lcd para volver a la ruta y lcd desktop /1 carpeta. Vale. Una vez en carpeta, ya estamos en el destino. Recordemos que con mput y mget el destino tenemos que estar, no lo podemos poner, pero el origen sí. Mget server asterisco.txt, y nos ha copiado todos los archivos de server en carpeta. Pues con Ana ya hemos visto todos los comandos posibles: cd y lcd, get, put con mget y mput, y el comando prompt para desactivar el modo interactivo. También hemos visto mkdir para crear carpetas. Así que ahora vamos a pasar a ver todo esto con Jaime. Bye. Y volvemos a abrir el FTP. Aunque vamos a hacer un CSS. Antes de nada, vamos a seguir trabajando en uno, pero aquí vamos a meternos en Jaime. Y aquí vamos a dejar esto vacío. Vamos a ponerlos todos aquí. Vale, son los mismos. Vale, una vez tenemos clara la estructura, nos metemos con Jaime. Con Jaime vemos que tenemos server creado. Si hacemos cd punto a punto, no nos sale hacia atrás. cd punto ana tampoco nos deja. Hacemos un get, bueno, lcd desktop /1. Tenemos aquí todos los archivos. Esto es un get 1.txt, lo pasamos a server 100.txt. Nos da un error, vamos a identificar por qué, porque hemos utilizado un get. Perdona este error. Un put es para subir archivos, 1.txt, y ahora sí
a server 100.txt. Aquí hemos visto que con get, si no existe el archivo que descargamos, pues no lo puede descargar. Vamos a ver que con put si lo hemos subido a server. Ahora, con get server 100.txt lo ponemos a carpeta y la llamamos 1000. Tenemos en carpeta 1000. Hemos utilizado get put y para movernos. Por último vamos a utilizar los mget y mput. Vemos que estamos encima de server, pues vamos a hacer un mput. Vamos a recordar dónde estamos. Mput asterisco.txt. Nos va a preguntar por todos. Bueno, ahí nos hemos pasado. Y vemos que tenemos todos. Los vamos a copiar. Bueno, cortar más bien. Y con mget vamos a lcd carpeta, lo borramos, desactivamos el modo interactivo y ahora ya por último vamos a hacer una última descarga mget server asterisco.txt y se nos descargan todos los ficheros. Pues hemos visto con los dos usuarios que hemos creado cómo funciona el aislamiento y cómo funcionan las operaciones de escritura, put y de lectura get. Así que aquí podemos decir que se ha concluido el apartado B. Vamos a ver el apartado C. En este apartado vamos a configurar los usuarios anónimos. Para ello vámonos al sitio FTP. En nuestro sitio, que es FTP1, vamos a habilitar la autenticación anónima. Ya está habilitada y ahora en regla de utilización vamos a agregar una regla de permiso para que todos los usuarios anónimos solo puedan leer, ya que los usuarios anónimos no son, en una supuesta empresa, no son empleados de la empresa y es conveniente que solo tengan permisos de lectura. Vamos a aceptar. En la estructura de carpetas tenemos que añadir una carpeta para los usuarios anónimos. Se llamará public. Esta carpeta no hace falta que demos permisos NTFS, ya que no existe ningún usuario anónimo en nuestro sistema local. Ahora solo hay que probar. Nos conectamos al servidor FTP. El usuario anónimo se llamará FTP y no tiene contraseña. Como vemos, Anonymous Access a lo web. Le damos Enter. Ahora. Y nos deja loguearnos sin poner contraseña. Si hacemos cd ... pone que nos va, pero vamos a ver mkd, bueno, vamos a crearlo a mano. Creamos aquí una carpeta, hacemos un ls, estamos aquí, cd ... seguimos estando, cd ... /ana, no nos deja. Vamos a probar a intentar subir un fichero. También nos meteremos en uno y vamos a intentar subir un fichero. lcd desktop /1.
put y vamos a coger, por ejemplo, 1txt. No nos debería dejar subir ningún fichero. Y como vemos, las reglas de autorización no nos la permiten. Pero si queremos coger un fichero get si queremos coger 1txt y ponerlo en carpeta, llamarlo 100.txt, sí que nos va a dejar. Ya que, como hemos visto antes, los usuarios anónimos no pueden subir, o sea que no tienen permisos de escritura, pero sí pueden descargar, o sea que tienen permisos de lectura. Y hasta aquí el punto C, que se basaba en la configuración de los usuarios anónimos. En el apartado D vamos a crear dos nuevos usuarios, Marta, que tendrá permisos de lectura y escritura, y David, que solo tendrá permisos de lectura. Además, vamos a modificar los permisos de Ana para que solo tenga permisos de lectura. Y por último, vamos a impedir el acceso a nuestro sitio FTP de los usuarios anónimos. Vamos a empezar creando los dos nuevos usuarios. Creamos a Marta y creamos a David. Comprobamos que los usuarios se han creado, Marta y David. Ahora nos vamos a nuestro sitio FTP y vamos a modificar las reglas de autorización. Primero vamos a añadir a los usuarios. Marta, que tendrá permisos de lectura y escritura, y David, que tendrá permisos solo de lectura. También vamos a modificar los permisos de Ana, para que solo pueda leer. Y por último, para configurar los usuarios anónimos y quitarles el acceso, vamos a quitarle las reglas de autorización. No van a estar autorizados ni a la lectura. Y también vamos a quitarles la autenticación. Con solo quitar una de las dos ya no podrían acceder a nuestro sitio FTP. Pero vamos a quitar las dos para asegurarnos y quitarlos totalmente. Lo que no vamos a quitar es su estructura de carpetas de aislamiento. Así, si queremos añadirlos en un futuro, no hay que volver a crear la carpeta y dar los permisos, ya que con quitar la autenticación anónima y la autorización de los usuarios anónimos nos basta. Antes de iniciar las pruebas tenemos que crear la estructura de carpetas de nuestro sitio FTP para configurar el aislamiento de los nuevos usuarios. Vamos a crear la carpeta de Marta y la daremos permisos. También vamos a crear los permisos de David. Aunque David solo tenga permisos de lectura, en su carpeta le vamos a dar control total, ya que así no vamos a tener problemas con los permisos NTFS. Luego, los permisos de lectura o escritura los modificaremos desde el propio sitio FTP, y así no tendríamos que estar cambiando todo el rato los permisos NTFS. Iniciamos nuestro sitio FTP. Vamos a iniciar viendo el acceso a los usuarios anónimos. Escribimos FTP, ponemos la contraseña que no tienen y nos da error de que los usuarios anónimos no se pueden autenticar.
la primera configuración está correctamente realizada. Volvemos a entrar al sitio FTP y vamos a probar con el usuario Ana. Nos podemos loguear. Vamos a ver en su carpeta. Tiene 11.txt y 111. Los permisos de lectura van a hacer que solo funcione el comando get, que es descargar. Vamos a ver si este funciona. 11.txt a desktop barra y le ponemos nombre 20.txt. Vemos que sí podemos descargar los archivos. Ahora vamos a ver si podemos subirlos. Put 20 desktop 20.txt y lo ponemos en su propia carpeta llamándolo 20.txt. Nos da reglas de autorización un error, ya que, como hemos visto antes, le hemos quitado la utilización para escribir en el sitio FTP. Así que la configuración de Ana está correctamente. Entramos al sitio FTP y vamos a probar los nuevos usuarios. Empezaríamos con Marta. Entramos con Marta, vamos a ver que su carpeta está vacía. Vamos a crear una carpeta. Marta, recordemos que tiene permisos de lectura y de escritura. Vamos a ver si puede subir archivos. Nos metemos en el escritorio. Y vamos a subir 20 al sitio FTP. Tiene permisos de escritura, ya que puede escribir en el sitio FTP. Vamos a ver si puedo hacer un mput para subir múltiples archivos. Por ejemplo, todos los de aquí. Cogemos todos los txt y correctamente se suben todos. Ya hemos probado que puede subir ficheros, que son permisos de escritura. Ahora vamos a ver si puede descargarlos del sitio FTP. Vamos a crear una carpeta en uno que se llame 2 y con un vamos a ver. Como hemos estado mucho tiempo sin hacer operaciones, se nos ha cerrado el host. Vamos a volver a entrar con Marta. Vemos que tiene todos estos archivos. O sea, el CD desktop 1, 2. Hacemos un mget. Como no hemos quitado el modo interactivo, nos va a preguntar por todos. Y vemos que los ha descargado correctamente. Así que hemos comprobado que Marta tiene permisos de lectura y de escritura. Nos queda comprobar que David solo tiene permisos de lectura. Para comprobar esto, volvemos a entrar al sitio FTP y entramos con el usuario David. Ponemos su contraseña. Vemos que no tiene nada en su carpeta y vamos a ver si puede subir archivos. LCD desktop barra 1. Vamos a ver un archivo que esté en 1. Por ejemplo, 1. Put, que es subir 1.txt
y en la ruta donde está. Nos da error de autorización, ya que David solo tiene permisos de lectura y no de escritura, así que no puede escribir en nuestro sitio FTP. Si manualmente ponemos el archivo 20, hacemos un ls, vemos que se ha subido, ya que lo hemos hecho con el usuario administrador. Vamos a ver si David, como cliente, puede descargar este fichero. Como estamos en 1 y yo quiero descargarlo en el escritorio, no vamos a ir hacia atrás. Ahora estamos en el escritorio y lo voy a llamar hola. Y como vemos, sí se ha podido descargar correctamente el fichero. Con esto ya hemos comprobado que David solo tiene permisos de lectura, que Ana solo tiene permisos de lectura, que los usuarios anónimos no pueden entrar y que Marta tiene permisos de lectura y de escritura. Vamos a empezar el apartado E, que consiste en poner mensajes de bienvenida o de despedida en nuestro sitio FTP, para que los usuarios vean estos mensajes cuando se conectan o se desconectan. Para ello nos metemos en nuestro sitio FTP, nos vamos a mensajes de FTP y aquí ponemos cada uno. El titular será el que aparezca antes de iniciar sesión. Por ejemplo, será bienvenido al FTP de práctica 2, administrado por Darío 23, que soy yo. Una vez que hemos iniciado sesión, nos saldrá el mensaje de bienvenida. Por ejemplo, acaba de acceder al servicio FTP. Haga un buen uso de este. Y por último, el de salida, que por ejemplo será hasta pronto. Gracias por usar nuestros servicios. Estos 3 mensajes serán los que veremos trabajando con el FTP. El número máximo de conexiones no lo vamos a configurar, ya que no necesitamos controlar el número máximo de estas. Aplicamos y vamos a comprobar. Entramos al sitio FTP con Jaime, por ejemplo. Aquí ya vemos 2 mensajes. Bienvenido al FTP de la práctica 2, administrado por Darío 23, antes de conectarnos con Jaime. Y una vez hemos iniciado sesión, a cabecera al sitio FTP, hago un buen uso de este. Por último, si nos vamos, pues nos dirá un hasta pronto. Gracias por usar nuestros servicios. Y hasta aquí llega el apartado E. Comenzamos el apartado F. En este apartado vamos a trabajar con los directorios virtuales. Estos son carpetas globales que cualquier usuario que sea configurado para ello va a poder entrar. Da igual dónde esté la carpeta. Me explico. La ruta física no va a impedir que un usuario entre o no, ya que la ruta física del servidor no tiene que ver con la ruta del directorio virtual que ven los clientes. Para demostrar eso, vamos a crear 3 directorios virtuales en 3 ubicaciones físicas diferentes. Empezaremos creando en el escritorio el directorio virtual foro. Después vamos a crear debajo de FTP1, aquí al lado de local user, info. Es extraño que puedan acceder aquí cuando
su aislamiento está aquí. Por eso, lo dicho antes, la ruta física da igual. No va a impedir que siga habiendo aislamiento, ni van a tener que salir de su carpeta a local user y después a info. No, desde su propia carpeta van a poder acceder al directorio virtual si tienen permisos. Y por último, en C2 puntos, creamos foro smr2. Vamos a nuestro sitio FTP y vamos a crear los directorios virtuales. Aquí se ve una carpeta, pero esto no es que esté creado el directorio virtual. Agregar directorio virtual, alias. Pues empezaremos con foro, que está en el escritorio. Después vamos a agregar info, que aparece aquí ya que está debajo de FTP, pero ahora tenemos que agregarlo como directorio virtual. Me he equivocado y lo he añadido debajo de foro. Vamos a añadirlo aquí. Ahora sí que está bien añadido. Y ya vemos que se ha cambiado a un directorio virtual, que es con la flechita de aquí. Y por último, añadimos foro smr2, que está en C. Como vemos, en regla de autorización, cada uno tiene los mismos permisos que en el FTP, pero estos podremos cambiarlo más adelante. Y que sean solamente de cada usuario en un directorio virtual, no debe ser igual que en el FTP1. También aquí vamos a cambiar el aislamiento y vamos a habilitar los directorios virtuales globales. Así, cada uno tiene su propio aislamiento, pero también puede acceder a los directorios virtuales globales. Por último, vamos a añadir a los usuarios permisos NTFS para que no tengan problema al entrar. Por ahora vamos a añadir a todos los usuarios. Ya que en Windows tenemos creado un grupo para poder añadirlos a todos directamente. Les daremos control total. En foro también lo añadimos en info. Que ya tienen parte permisos heredados, pero vamos a añadirle más. Y en C2 puntos también, en foro smr2. Al igual que pasa con las carpetas de los usuarios, hay que añadir permisos NTFS para que no haya conflictos, aunque si fuese desde un cliente externo, esto daría más igual. Ya hemos configurado los directorios virtuales, que los hemos agregado y hemos visto sus permisos. También hemos cambiado el aislamiento para que estén habilitados. Por último, hemos trabajado con los permisos NTFS. Ahora vamos a hacer las pruebas pertinentes para ver si los usuarios pueden entrar o no. Continuando con el apartado F, vamos a demostrar que un usuario puede entrar. Nos hemos metido al usuario Jaime
para demostrar que puedo entrar desde el sistema de ficheros y desde el cliente del CMD. Entramos como Jaime y vamos a comprobar que desde su propio usuario puede entrar a foro sin tener que poner toda la ruta, cd foro. Y aquí estamos. Si nos salimos de foro, podemos también entrar a info. Y por último, si nos salimos de info, podemos entrar a foro smr2. Y si entramos desde foro a info, no podríamos entrar, ya que tenemos que entrar desde nuestra carpeta, que es el aislamiento de Jaime. Más adelante comprobaremos con diferentes usuarios lo de los permisos de escribir y leer archivos del directorio virtual. Por ahora solo estamos viendo que podemos entrar. Una vez hemos visto que podemos entrar desde el CMD, vamos a ver que sí podemos entrar desde el sistema de ficheros, ya que nos hemos dado permisos NTFS, aunque en un cliente, por ejemplo desde una máquina Ubuntu remota, no podría entrar, ya que no puedes darle permisos NTFS. En este caso sí, y como lo hemos hecho, que hemos dado permisos a todos los usuarios, pues vamos a poder si debemos entrar. Empezamos metiéndonos en la dev, en la que está en el escritorio, que es foro, y vemos que podemos entrar en el directorio virtual y tenemos permisos. También podemos entrar en la de que está en C2 puntos, foro smr2. Y por último, vemos que podemos entrar en la que está donde inetpub ftp root y entonces en ftp1 y en info, que es el directorio virtual. Con esto también hemos comprobado que podemos entrar desde el sistema de ficheros. Por último, en el apartado F vamos a trabajar con los permisos de escritura y lectura en cada directorio virtual. Empezaremos con foro. En foro, Jaime va a tener permisos de lectura y escritura, y los demás solo de lectura, así que a Marta vamos a quitarle el permiso de escritura que estaba por defecto, ya que en el FTP en general Marta sí tiene permisos de escritura y lectura. Vamos a comprobar que esto está realizado de una manera correcta. Nos metemos en el FTP con Jaime. En la carpeta de Jaime estamos aquí en server. Vamos a entrar. Entraremos al directorio virtual foro, que es en el que estamos trabajando ahora mismo. Jaime, si se mete en el escritorio y en uno, puede hacer un mput y nos pregunta por todos, ya que no hemos desactivado el modo interactivo. Si nos metemos en el directorio virtual foro, vemos que Jaime ha podido subir todos. También si hacemos un lcd punto, estamos en desktop, vamos a quitar el modo interactivo. Vemos que también puede descargar, o sea que Jaime puede leer y escribir. Si nos conectamos con Marta, que solo tendría permisos de lectura en el directorio virtual foro, puede hacer vamos a borrar todos los de aquí.
lcd desktop /1/2 y en foro tenemos todos estos archivos. Como tiene permisos de lectura, pues puede hacer un mget y descargar todos los ficheros. Vemos que los hemos descargado. Si los borramos de aquí y los intentamos subir, vemos que nos da error de autorización, aunque ya en el sitio FTP general sí pueda escribir, en foro no puede. Pasemos a info. En info, bueno, vamos a salirnos de aquí. Vamos a dar permisos a Marta de lectura y escritura y a Jaime se lo vamos a quitar. Se lo va a poder leer. Cerramos y vamos a meternos en info. Voy a dejar aquí abierto para comprobar los permisos. Vale. En foro smr2. Perdón, en info. Metemos aquí en la carpeta de Marta y en este nos metemos en info. Vale. Pues iniciamos el servidor FTP. Tenemos con Marta. Marta se puede meter a info perfectamente y puede hacer un mput Bueno, quitamos el modo interactivo. Y cogemos todos los archivos del escritorio. Recordamos que aquí sí podemos poner el origen, pero no el destino. Y en el destino ya hemos entrado en info. Puede escribir y también puede leer. Vamos a comprobarlo. Marta tiene permisos de escritura y lectura en el directorio virtual info. Si nos vamos y nos conectamos con Jaime, nos metemos en info, va a poder leer. Vámonos a en uno. ¿Dónde vamos todo esto? Vale, pues estamos en info y vamos a comprobar que puede leer. Se han descargado correctamente. Si nos metemos a info y los borramos, nos da error de autorización. Vemos que aquí también funcionan perfectamente estas configuraciones. Por último, en foro smr2 vamos a quitar permisos de escritura a Jaime. También se lo vamos a quitar a Marta. Y a David vamos a darle permisos de escritura aquí. Y a Ana vamos a quitarle todos los permisos en smr2, en foro smr2. Vamos a ver que David va a poder entrar y Ana no va a poder hacer nada en este directorio virtual.
Vamos a meternos para comprobar. Metemos en David, que tiene el archivo 20, y aquí nos metemos en ForSMR2. Pues David en ForSMR2 no tiene nada, porque está vacío, como podemos comprobar aquí. Si nos metemos al escritorio y a uno que tiene ficheros, vamos a hacer lo mismo que antes. Comprobamos que puede escribir. Y también vamos a ver que los puede descargar. Carpeta está medio vacío, lo borramos. LCD. Carpeta, ahí estamos. Pues un mget y vemos que los puede descargar. Entonces David tiene permisos de escritura y lectura y hemos comprobado que puede utilizarlos perfectamente. Vamos a entrar con Ana al directorio y no nos deja entrar. ¿Por qué? Porque hemos puesto mal el nombre. Pero tampoco nos deja entrar si ponemos bien el nombre. ¿Por qué? Porque las reglas de autorización no dejan ni leer ni escribir. Entonces directamente no puede entrar. Con todo esto, en el apartado F hemos trabajado con directorios virtuales. Hemos visto que da igual la ruta física que pongamos, que van a poder entrar desde el cliente. También al poner permisos NTFS hemos trabajado que con un usuario, Jaime en este caso, ha podido entrar directamente a través del sistema de archivos, cosa que no podría hacer desde un escritorio remoto. Por último, hemos comprobado los permisos de escritura y lectura en cada directorio virtual, cómo se independizan de los permisos globales de FTP1, y hemos visto que se puede leer y escribir, solo leer y ni siquiera entrar al directorio virtual. Así que en el apartado G vamos a crear un usuario administrador del FTP, no del usuario local, que en este caso el usuario local administrador es la admin. Para ello es crear un nuevo usuario desde otro sitio FTP, pero que pueda entrar a las carpetas de los usuarios. Así, este usuario va a poder entrar a todas las carpetas y no se va a romper el aislamiento, ya que va a ser otro sitio FTP diferente. Esto va a hacer que un usuario administrador pueda administrar todas las carpetas sin romper el aislamiento, que el aislamiento es necesario para el FTP. Si no creásemos otro sitio FTP, deberíamos romper el aislamiento para poder entrar a las otras carpetas de los usuarios, y esto no lo queremos. Vamos a iniciar añadiendo otra IP en nuestra tarjeta de red. La dirección IP será muy parecida a la anterior. Obviamente tiene que ser del mismo rango. Bueno, tampoco es que sea súper necesario, pero en este caso sí que lo es. Vamos a comprobar que se han añadido bien. Ahí está. Ahora desde el CMD vamos a crear el usuario administrador, que no tiene que ser administrador del sistema.
se llamará admin barra Darío. Y vamos a crear el nuevo sitio FTP. Se llamará admin y la ruta de acceso será local user de nuestro antiguo FTP. Si quisiésemos administrar más de un servidor FTP, pues podríamos poner la ruta en FTP root, pero por ahora lo ponemos en local user para que entre a las carpetas de los usuarios y no nos interesa que entre en los directorios virtuales globales. Por ahora solo queremos que entre en los usuarios, así que la carpeta raíz será en local user. Si quisiésemos que entrase en los directorios virtuales, como la ruta de acceso da igual, pondríamos los directorios virtuales debajo del local user para que pudiese entrar. Siguiente, añadimos la nueva IP, puerto 21, sin SSL. La autenticación, daremos autenticación básica y autorizaremos al usuario admin Darío, con permisos de lectura y escritura, obviamente, porque es un administrador. Finalizamos. No tenemos que configurar un aislamiento y no tenemos que configurar la regla de autorización y autenticación porque ya la hemos habilitado anteriormente. Así que vamos a hacer las comprobaciones. Abrimos el nuevo servidor FTP. Entramos con admin Darío, con su contraseña. Vemos que debajo nuestra tenemos todos los usuarios y podemos entrar en Ana, en David, y así caen todos. Bueno, si nos ha dado un error, ¿por qué es? Porque tenemos que hacer una configuración más, que es dar permisos NTFS, como aquí nos dice que el sistema de archivos ha tenido un error. Es una configuración que podemos hacer ahora. Directamente el local user para que todas las carpetas tengan los permisos heredados, o sea, propiedades, seguridad. Y agregamos al usuario administrador admin Darío. Le damos control total. Si nos metemos en las carpetas, veremos que tiene permisos. ¿Por qué no se deja entrar en Ana y en Jaime y en David y Marta no? Porque pues David y Marta no tendrían añadidos a los usuarios y Ana y David sí. Vamos a comprobar que David ahora sí tiene permisos. Y bueno, aunque nos haya dejado entrar en Ana, en David y en Jaime no, pues ahora añadiendo a admin Darío el local user con todos los usuarios, sí que va a poder entrar sin ningún problema y sin ningún lío. Una vez ya hemos terminado de configurar al usuario administrador, que había que hacerlo en el IIS y también los permisos NTFS, ya sí que no va a haber problemas. Vale, había que reiniciar el sitio FTP para que no diese problemas.
ya hemos configurado bien el uso del administrador, así que vamos a continuar. No solo puedo entrar a las carpetas, que si no, que va a poder descargar ficheros. Por ejemplo, LC Desktop, pues podemos coger 11.txt y descargarlo como all. También podemos hacer una subida de ficheros. Con todo esto ya hemos comprobado que el usuario administrador, después de configurar una nueva IP y añadir un sitio FTP nuevo con el RAID en local user, también no olvidándonos de configurar los permisos NTFS, podemos entrar a las carpetas de todos los usuarios de nuestro FTP1 y descargar y subir ficheros para administrar el servidor. Con esto, el apartado G, que se basa en el usuario administrador, está finalizado. Vamos a comenzar el apartado H. En el apartado H vamos a realizar un backup para Jaime y para Ana. Esto lo haremos utilizando el poder del usuario administrador. El backup lo guardaremos en el escritorio del admin. Creamos una carpeta llamada copia FTP y guardamos o creamos las carpetas de Ana, que guardaremos los ficheros de Ana, y la carpeta de Jaime. Para ello crearemos un script para automatizar la tarea y que no tengamos que hacerlo manualmente. Se va a llamar backup. Para realizar el backup vamos a poner aquí todos los comandos que necesitamos para hacerlo como si lo hiciésemos desde el CMD. Abriríamos el servidor FTP. Tenemos que abrir el del usuario administrador, ya que este va a ser el que tenga el poder. Iniciamos sesión con él. Una vez hemos iniciado sesión, ya nos tendremos que meter a cada uno de los ficheros. Primero entramos en el CD Desktop, en copia FTP, que sería entrar aquí. Vamos a abrir otro explorador de ficheros. Entramos en copia FTP, Desktop, copia FTP, y entramos en ANA primeramente. Una vez hemos entrado en ANA en el escritorio, tenemos que entrar en el servidor FTP. Ya hemos entrado en ANA en los dos sitios. Ahora tendríamos que hacer un prompt para que no nos pregunte a la hora de coger los ficheros. Y cogemos dos ficheros, mget asterisco.txt. Los hemos puesto en ANA. También nos tendremos que meter en su carpeta llamada server. Aunque en la copia FTP no vamos a crear las carpetas, solo vamos a transferir los archivos que tenga en esa carpeta. Lo importante es salvar los ficheros. La estructura de carpetas se puede estructurar una vez se han restaurado los datos. Admin Darío, entramos en ANA, al servidor, quitamos el modo interactivo, cogemos los ficheros y entramos en el servidor. En la carpeta servidor, perdón. Una vez hemos entrado en la carpeta servidor, volvemos a hacer un mget
asterisco.txt. Nos salimos de Ana, cd para salirnos de server, para salirnos de Ana, y nos metemos en Jaime. Ana aquí no tiene server, vale. Y estamos en la misma carpeta. Nos salimos de server, nos salimos de Ana y entraríamos en Jaime. También tendríamos que meternos en la carpeta de Jaime. cd para salirnos de Ana y Jaime para meternos en Jaime. Ahora estaríamos aquí y aquí. Aunque no tenga ficheros, también haremos un mget asterisco.txt por si en algún momento los habría. Y en server sí tiene ficheros. Es un cd server y un mget asterisco.txt. Con esto hemos abierto el servidor, el del administrador, admin, Darío y contraseñas para loguearnos. Entramos en el escritorio en Ana, entramos en el servidor en Ana, desactivamos el modo interactivo, cogemos todos los archivos de Ana, nos metemos en server, cogemos todos los archivos, nos salimos en el servidor de server de Ana y nos metemos en Jaime, nos salimos de Ana y nos metemos en Jaime, cogemos todos los archivos, nos metemos en server y cogemos todos los archivos. Vamos a guardar. Para ver si el comando funciona, vamos a poner el comando ftp -s y la ruta. La ruta podemos ponerla desde admin, o sea que sería desktop barra copia ftp barra backup.txt. Vemos que no nos da ningún error y vamos a comprobar que se ha realizado correctamente. Nos metemos en Ana, tiene sus ficheros, nos metemos en Jaime, también tiene los ficheros. Una vez hemos visto que el script funciona correctamente, vamos a meternos en copia ftp y a borrar lo que hemos restaurado. ¿Por qué? Porque vamos a programar la tarea para que no tengamos que ni siquiera a ejecutar el comando cada vez que queramos realizar el backup, sino que se haga un backup diariamente. Para crear la tarea programada vamos a crear una tarea básica. Se llamará copia. Siguiente. Será diariamente. Empezará hoy, que es 02 del 11 del 2024. Y por ejemplo, pues lo ponemos que sea i35. Repetir cada un día. Siguiente. Iniciamos un programa. ¿Qué programa iniciamos? FTP. El argumento será -s y la ruta, que es desktop barra copia FTP backup.txt. Vamos a comprobar que la ruta esté bien escrita. Desktop copia FTP back.txt. Perfecto. Y lo iniciamos en users admin, ya que el escritorio será el del admin. Como ya se nos ha pasado la hora,
Vamos a irnos hacia atrás y vamos a poner un poco más. A ver, 37. Siguiente, iniciamos el programa, FTP, copia, user admin. Finalizamos y vamos a esperar hasta que sea la hora y que se ejecute la tarea. Vamos a cerrar esto. Como vemos, se ha cumplido la hora y ha saltado la tarea programada. Vamos a ver y comprobar que los archivos se han subido igual que antes. Con esto hemos utilizado el apartado H. Hemos creado un script para realizar un backup y hemos creado una tarea programada para que este backup se haga diariamente y no tengamos que estar vigilando nosotros. Así que hemos concluido el apartado H. Vamos a comenzar el apartado 2 de esta práctica, que es el apartado opcional. Comenzaremos el anexo 1. El anexo 1 tiene que ver con la copia FTP, pero en este caso, en vez de un backup, va a ser un restore. Vamos también a abrir la carpeta para ver qué tenemos que hacer. Una vez hemos salvado los datos en ANA y Jaime, vamos a restaurarlos, ya que ellos supuestamente los han perdido. Como antes no hemos diferenciado entre la carpeta server o no, lo borramos. Y también borramos todos los de Jaime. Ahora bien, restore. Pues tendríamos que abrir el FTP del administrador, nos logueamos. Entramos en ANA, que tiene todos los archivos. Entramos en ANA en el sitio FTP. Un prompt para desactivar el modo interactivo. Pues en vez de hacer un mget.txt, haríamos un mput.txt, ya que cogeríamos todos estos y los subiríamos a ANA. No nos metemos en server, ya que la carpeta estaría borrada y perdida, pero los archivos sí que están restaurados, pero no están diferenciados por la carpeta. Quitamos server y quitamos el mget anterior. Nos metemos en Jaime. Solo tendríamos que salirnos de ANA y nos metemos en Jaime. Aquí nos salimos de ANA y nos metemos en Jaime. Cliente, servidor y en la copia FTP. Nos metemos en Jaime y haríamos un mput. Subiríamos todos los archivos que hemos restaurado. Y server no nos interesa, ya que lo mismo, no hemos diferenciado la carpeta. Abrimos y nos logueamos. Nos metemos en ANA, en la copia FTP y en el server. Quitamos el modo interactivo. Restauramos lo de ANA. Nos metemos en Jaime y restauramos lo de Jaime. Guardamos. Y vamos a comprobar que el restore ha funcionado. Vemos que Jaime en local user está vacío y que ANA también. Con el comando ftp -s 2 puntos, la ruta desde la admin que sea desktop barra copia ftp y restore.txt. No nos da ningún fallo y vemos que en ANA se han restaurado todos los archivos y en Jaime se han restaurado también todos. Con esto el anexo 1 estaría concluido. Hemos realizado un restore para restaurar todos los archivos del backup que hemos creado anteriormente. Vamos a comenzar el anexo 2. En este apartado vamos a conectarnos desde un cliente remoto a nuestro servidor FTP. En este caso el cliente será un Ubuntu. Desde el Ubuntu nos conectaremos al servidor FTP a través de la terminal y a través de Filecilla. Después veremos esta herramienta. Para conectarnos, lo más importante es tener conexión. En este caso, el servidor no está publicado en internet, así que tendremos que crear o estar en la misma tarjeta red o mismo segmento de red de virtualización. Para ello, vamos a crearnos un segmento de red.
no será ni NAT ni host only. Crearemos, se llamará FTP y nos conectamos a él. Ahora, todas las máquinas que se conecten a FTP y tengan el mismo rango de red que las otras máquinas se podrán ver entre ellos. Ubuntu está conectado a FTP, vamos a comprobarlo. Nascent. Y en Windows también habrá que conectarnos. Conectándonos aquí, lo dicho, buscará todos los equipos que tengan el mismo rango aquí. Ya conocemos la IP de Windows, que es 192.168.120.23. Hay que ponernos en el mismo rango en Ubuntu. Vamos a ajustes, ajustes de red, manual, 192.168.120.100. Netmask será /24. Desde la terminal vamos a comprobar que se haya establecido bien. No nos aparece, así que vamos a meternos otra vez. Está deshabilitada la IPv6, 110. Bien. La puerta de enlace no hay que ponerla, ya que no la vamos a utilizar porque no vamos a salir de internet. Ahora sí, se nos ha publicado bien la IP. 132.168.120 es nuestro rango, 100/24. Perfecto. Por último, desde Windows habrá que quitar el firewall. En un caso real, solo habría que habilitar un puerto específico o un servicio específico, pero en este caso podemos deshabilitar todo. En una empresa real no se podría deshabilitar directamente todo porque sería un problema muy grave de seguridad. Vamos a ver que desde Ubuntu podemos llegar a Windows. El pin va bien y vamos a ver que desde Windows podemos llegar a Ubuntu. Y también llegamos a Ubuntu desde Windows. Perfecto. Para conectarnos a través de la terminal, pues es igual que desde CMD. FTP 192.168.120 y .23, ya que nos vamos a conectar al FTP 1, no al del administrador. Nos salen aquí en mensajes y ahora pues nos podemos conectar con cualquier usuario, por ejemplo Jaime. Vemos que nos podemos conectar a los directorios virtuales. En este, por ejemplo, no había nada. Podemos también ver su carpeta. Tiene aquí los txt que restauramos. Y pues también podemos probar y hacer múltiples acciones que ya conocemos. LCD, vamos a ver dónde estamos. Estamos en la admin de Ubuntu, obviamente. Vale, está en inglés. LCD desktop. Pues no. Ahora, habría que poner bien la ruta. Y pues podemos hacer un mget si lo queremos, si lo queremos, si lo queremos, si lo queremos, si lo queremos. Y si nos vamos al desktop, tenemos aquí los archivos. Al igual, si queremos, ya hemos comprobado que podemos descargar ficheros con el mget. Y ahora pues en la carpeta de Jaime tenemos un ls mkdir. Ahora vamos a crear una carpeta, nos metemos en hora y
nos metemos en desktop, donde tenemos varios ficheros. Pues si hacemos un mput, también podemos subir los ficheros. Hasta aquí. Si comprobamos, en Jaime, en hola, se ha creado la carpeta, también se han subido los ficheros. Como hemos visto, desde un host, más bien un cliente remoto, nos hemos conectado a través de la terminal. Podemos hacer todas las operaciones y meternos con diferentes usuarios si conocemos sus credenciales. En este caso es Ubuntu el de Jaime. Vamos a conocer la herramienta FileZilla. FileZilla es para conectarnos a FTP de forma gráfica. Se puede descargar gratuitamente desde Google Chrome o de cualquier otro navegador. Para conectarnos tenemos que poner la IP el usuario, la contraseña y el puerto, que es el 21. Enter. Vamos a guardar las contraseñas. Aquí nos está dando alguna información. Vamos a darle OK. Y hemos conseguido entrar, poniendo host, usuario, contraseña y el puerto. Aquí vemos nuestra propia máquina. Y aquí vemos el sitio remoto. Nuestra máquina y el sitio remoto. Podemos ver los archivos y de forma gráfica podemos descargar, renombrar, crear directorios, crear nuevos archivos. Por ejemplo, si yo quiero ir al escritorio de la admin, todos estos los puedo borrar. Y puedo llevarme estos. Puedo arrastrarnos, dándole a descargar. Solo que nos han metido en este justo. Pero bueno, la forma más fácil es arrastrarlos. Y al igual que puedo crear una carpeta. Bueno, sí, podemos ver también el raíz. No podemos ir hacia atrás porque recordamos que tenemos configurado el aislamiento. Dentro de hola puedo crear otro directorio. Y puedo subir también. Así que como hemos visto, desde un host remoto, cliente remoto, podemos meternos al FTP a través de la terminal y también nos podemos meter a través de FileZilla, que sirve para trabajar con el FTP de forma gráfica, pudiendo subir y descargar ficheros, creando carpetas. Vamos, todo lo que se puede hacer a través de CMD y de una forma gráfica. Así que hasta aquí llega el anexo 2 y también es el fin de la práctica.